Buenas noches, bienvenidos a Qué grande es el cine. Hoy tenemos una película especial, tenemos un Raúl Walsh, como se decía antes, y tenemos una película magnífica, una verdadera joya del cine que se llama Al rojo vivo. Ma, I got it, I'm at the top of the world. Esas son unas palabras míticas que decía Jane Cagney. Mamá, lo conseguí, estoy en la cima del mundo. Durante varias generaciones en Estados Unidos estas palabras se han ido trasladándose de gente en gente, de personas en personas. Incluso hoy, ¿quién no quiere estar en la cima del mundo como estaba Jane Cagney? La película, como digo, es Al rojo vivo, y si yo tuviera que decir una sola palabra que la definiera, diría intensidad por un lado, y por otro lado velocidad, vértigo. Es una película que se sigue sin pestañear, te envuelve desde las primeras escenas, pasa por todo, por carreteras, por cárceles, por personajes realmente maravillosos, tipos que leen en la boca, en los labios. Bueno, es una película asombrosa al viejo estilo, es una película que te reconforta con la narrativa, con la progresión, con lo que suponía el cine antes, con el vigor de narrar una historia. Es algo, no sé, que está muy cerca de los grandes, está cerca naturalmente de John Ford, de Howard Hawks y, cómo no, de Raúl Walsh, que tiene pues 10 o 12 obras maestras, desde Murieron con las botas puestas a Gentleman Jean, y esta sin ninguna duda es una de ellas. Es una película de gángsters, es una película introspectiva, psicológica, es una película llena de confusionismo y de erotismo, y es una película con una ambivalencia tremenda. A mí me causa extrañeza cómo en esa época pasa censura la escena en que Ma, la madre de James Cagney, y su hijo hablan, y ella le dice: contigo a mi lado, hijo mío, y él le dice: contigo a mi lado. Se alegra incluso de que haya roto sus relaciones con Virginia Mayo. Bueno, la película es maravillosa. Yo sé de mucha gente, y quiero rendir homenaje, que la ha visto más de 60 y de 70 veces, que la pone en el vídeo continuamente, con un amigo mío de Rincón de la Victoria, y que su mujer Lola siempre le dice: ¿estás viendo otra vez a James Cagney? Y dice: sí, lo conseguí, estoy en la cima del mundo. Y también a Manolo Alcántara, que sabe de esta historia. Bueno, pero está con nosotros hoy, sin ir más lejos, Eduardo Torres Dulce, que es un walshiano, creo que se podría decir walshiano, como hawksiano y como fordiano, ¿no? Sí, yo lo acepto. Y que nos va a hablar de esta película de la Warner, que decir una película Warner de esa época es una película directa, que va a la esencia sin perder por ello nada de lo que puede reconstruir una película. Pues háblanos de Cody y háblanos de más cosas. Pues yo creo que tú lo has presentado muy bien. Creo que es una película Warner, y que, como todas las películas Warner de los años 30, de los años 40, ofrecían películas de género. Probablemente no haya habido ningún estudio en el que el género esté más presente, y sobre todo el género de este tipo de películas, es decir, la serie negra, el cine gang, el cine de prisión, el thriller en términos generales, es el territorio común, en muchos casos territorio comanche, por la cantidad de talentos peligrosos que se juntaban al realizar una película, ¿no? En este caso, pues dos guionistas no muy conocidos como Goff y Roberts, que creo que hacen un trabajo sencillamente formidable para condensar una historia tan compleja que puede irse continuamente derivando hacia un terreno para volver al otro, porque en esta película tenemos bueno, pues alguien con un complejo de Edipo, con un psicópata. Creo que es una película que anticipa mucho del cine moderno, tanto en esa secuencia final absolutamente espectacular, que recuerda en mucho mejor, en mucho más sintética, en mucho más directo, en mucho más romántico, incluso en mucho más apasionado y violento, pues los grandes finales de las películas de Schwarzenegger, de Bruce Willis, etcétera, que vemos ahora, juntamente con la presencia de un criminal psicótico, un psicópata, un paranoico, pero que además, a ver de todo eso, hay el personaje de la madre que no es simplemente freudiano, como pasaba en un western estupendo con Robert Mitchum y Teresa Wright, en Pursuit, que hizo también 2 o 3 años antes que este. Es un personaje, yo creo que es shakespeariano. Yo creo que está Macbeth, está el Rey Lear, está porque a Wells le gustaba mucho Shakespeare. A la vez está también una presentación que, como tú decías, es muy de Warner, que es la presentación, bueno, de la vida cotidiana. Está muy bien rodada la película, con una magnífica fotografía de Sid Hickox, pero además está pues todos los procedimientos policiales de ese momento. Yo creo que tendría que asombrar, probablemente producir envidia, como siempre produce, esos teléfonos instalados en los coches, esos teles que llegan directamente a la comisaría, esa capacidad de colocar un oscilómetro en un coche para poderlo seguir a la distancia, esos planos inmensos de la ciudad para poder seguir las andanzas, porque como todas las películas del cine americano es una película muy narrativa, tú lo has dicho. Creo que son como nadie los directores del cine clásico americanos para contar una historia. Sujeto, verbo y complemento decían que era la forma de dirigir las películas por parte de Raúl Walsh, y eso es válido si se tiene en cuenta que, además de eso,
Raoul Walsh, que en esta película, sujeto a contrato con la Warner, fue de los pocos guiones que él fue capaz de elegir entre los que le ofrecían, pensó inmediatamente que el personaje de Cody Jarrett era evidentemente para James Cagney. Creo que es una de las grandes interpretaciones de Cagney, un actor que daba mucho de sí mismo a cada papel, pero que era capaz, como todos los grandes actores con una presencia física, de dotarle de una complejidad. Porque esta es una película también sobre la soledad, sobre las traiciones, sobre el amor y sobre la amistad. Cody está enganchado a su madre, se enganchará a un policía felón y traidor que cumple su papel, pero que se introduce dentro de su círculo de amistades, y está colgado también el personaje de Virginia Mayo. Para ser un hombre tan poderoso que quiere alcanzar la cima del mundo, tiene demasiadas dependencias y eso al final le acaba pasando factura. Una magnífica película. Muchas gracias. Está, bueno, claro que sí, que lo es. Fernando Guillén, buenas noches. Buenas puedes noches. hablar de lo que quieras, pero de actor a actor, ¿qué te parece aquí James Cagney? Bueno, James Cagney es uno de los grandes. Yo comentaba contigo el otro día, hablando de cuando íbamos a hacer esta película, a comentar esta película, y que Marlon Brando decía que el único actor que él realmente admiraba en su vida era a James Cagney. James Cagney es un actor que, no sé por qué razones, no ha estado suficientemente considerado. Ha sido el clásico actor que hacía películas de gángster. Mentira, porque no solo ha hecho películas de serie negra y ha hecho de gángster, aunque claro tiene títulos míticos como El enemigo público número 1, como Contra el imperio del crimen, como esta que estamos comentando. Pero era un actor que cantaba, que bailaba en Yankee Doodle Dandy, pues lo hacía. Era también un gran actor de comedia. Casi al final de su carrera, pues hizo una película con Milos Forman Rattayne que hacía aquel jefe de policía que estaba extraordinario. No digo nada de cómo estaba en 1, 2, 3 de Billy Wilder. O sea, que realmente es un actor fuera de serie, absolutamente fuera de serie. Y con respecto al Rojo Vivo, pues es una de mis mitos de adolescencia. Vosotros sois un poco más jóvenes que yo, pero yo no sé si la habré visto 60 o 70 veces, pero por lo menos 20 sí. Entonces, efectivamente, la frase de la cima del mundo, como aquella frase, o aquel letrero que miraba Paul Mooney en Scarface, el mundo es tuyo, pues son palabras que se quedan grabadas, sobre todo cuando eres pues, prácticamente un niño y te encuentras con este tipo de películas. Los dos, cuando habéis hablado de la película, me ha hecho mucha gracia porque habéis recurrido al nombre de Cody Jarrett como si estuvieseis hablando de Hamlet o de Don Juan, porque realmente hay muy pocos personajes en la historia del cine que sin estar en el título, sin estar integrados en el título, recordamos. Ahí está Rick, claro. Y ahí está Ethan, claro. Y ahí está Quinlan, claro. Y ahí está pues Corleone, Don Corleone, Eddie Felson. Quiero decir que hay una serie de personajes que no hace falta hablar de la película para que cualquier buen aficionado al cine pues inmediatamente lo relacione. Entonces, efectivamente, la película es una película asombrosa. Eduardo ha apuntado con muy buen criterio que es una película shakespeariana. Todos sabemos que Raoul Walsh era realmente un gran amante de Shakespeare. Él tenía una gran fama y la fomentaba de ser un pirata igual que lo era Fleming, igual que lo era Hawks. Anthony Quinn cuenta una anécdota que un día pues les sorprendió en un descanso del rodaje y estaban leyendo El rojo y el negro de Stendhal. O sea que no solo era un pirata, sino que además era como todos estos directores que siempre pensamos que eran unos señores que solo se emborrachaban, sí, y que solo corrían aventuras maravillosas. Realmente eran que no sabían nada. Por ejemplo, eran unos señores, unos grandes intelectuales, súper sofisticados y estupendos. Entonces, pues, bueno, creo que es una película magnífica, que es un auténtico placer estar esta noche viéndola y charlando sobre ella, y que se podrían decir muchas cosas, porque efectivamente el tratamiento de la película es shakespeariano, pero yo iría más allá. Es una tragedia griega, incluso con sus dos partes clásicas. También Shakespeare lo utiliza. Cuando veamos la película veremos que hay un fundido en negro deslumbrante, y parece una paradoja esto de que un fundido en negro pueda ser deslumbrante. Acaba una historia
y empieza la historia del caballo de Troya. Es decir, hay una primera parte de la película que es la parte del primer atraco, la parte de la traición de Virginia Mayo, la parte de la muerte de la madre, y de repente ahí se acaba una historia y empieza la historia del asalto a la fábrica. Y bueno, pues en fin, efectivamente, como todas las tragedias griegas, pues tiene unos personajes que son absolutamente arquetípicos, simbólicos.